Bueno, comenzaremos la jornada con la primera de la mañana, que dirige Ana Val. Es doctora en Derecho, experta en mediación, prácticas restaurativas, coordinación de parentalidad, con más de 20 años de experiencia laboral en el ámbito de la resolución adecuada de conflictos. Ana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por tus palabras, sobre todo también por la presentación. Apoyo totalmente la idea del seguro, me parece magnífica, y la de crear como un foro entre todos para apoyar, evidentemente, estas nuevas formas, entre ellas la coordinación de parentalidad, para acompañar a estas familias y hacer que ese momento sea un momento, evidentemente, mucho más tranquilo de lo que está siendo ahora. Bien, en esta mesa, una mesa que considero que va a ser también muy interesante, vamos a juntar diversas organizaciones sociales para que hablen bajo su punto de vista, desde su propia perspectiva, qué opinan sobre la coordinación de parentalidad. Quiero decir que hemos invitado a distintas asociaciones. La idea era que pudiesen poner cada una sus ideas, sus puntos de vista, diversos, evidentemente. Algunas han declinado participar, pero que la idea, como es la idea de todo el Congreso, es que sea un Congreso abierto a distintos inputs, a distintas ideas. Agradecer, por tanto, las 4 instituciones, las 4 asociaciones que han decidido participar y que tenemos aquí entre nosotros. Voy ahora brevemente a describir el currículum de los representantes, las representantes en este caso, de estas instituciones, para luego pasar a, vamos a hacer un formato de preguntas para que sea ágil, para que cada una de estas representantes nos pueda explicar. Tenemos, por tanto, 4 asociaciones. La primera de ellas, Asociación de Padres y Madres Separados de España, y representa esta asociación Marta Bolívar. Marta es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Práctica Jurídica por la Universidad de Salamanca. Socia fundadora de la plataforma Familia y Derecho. Socia de la Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia. Miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia. Socia de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Vocal tercera de la Junta Directiva de la Conferencia por el Mejor Interés de la Infancia y coordinadora de esta conferencia en toda España. Marta, me gustaría ya de entrada que nos explicases un poquito los objetivos, las finalidades de vuestra asociación, de la Asociación de Padres y Madres Separados de España, para que la conozcamos mejor. Marta, te tenemos por aquí. Hola, buenos días, Ana. Buenos días, Marta. Adelante, explícanos un poco vuestra asociación, qué finalidades tienes, qué persigue. Lo primero de todo que quiero es agradeceros la oportunidad de poder estar en este congreso, porque consideramos que el tema del coordinador de parentalidad, como diremos a lo largo de este tiempo, es una figura muy importante. Y por otro lado también agradecer el poder estar en esta mesa con grandes profesionales y grandes compañeras como son Mariló, Maripaz, Patricia y bueno, pues todos los que participamos. Tengo que decir... Marta, solamente una cosa, perdona, no te vemos, te escuchamos perfectamente pero no te vemos, no sé si tienes la cámara cerrada. ¿Podría ser que tuvieses la cámara cerrada? Perfecto, ahora sí, perfecto. Hola, disculpad, es que como estamos apagando y encendiendo no me he dado cuenta. Sí. Bueno, pues lo primero de todo os comento que APCF, que es la Asociación de Padres y Madres de Familias Separadas, es una asociación que se inició en el año 1993, por lo tanto llevamos 28 años a pie de cañón cuando se tratan de conflictos o separaciones y divorcios conflictivos entre los progenitores. Os podéis imaginar, pues nosotros no somos una asociación en sí de profesionales, sino que nuestros asociados son pues, los padres y las madres que están justamente inmersos en este tipo de conflictos. Sin embargo, sí que es verdad que hay muchos profesionales que están ayudando y colaborando para poder intentar o mejorar estas situaciones, extinguir los conflictos y sobre todo darle apoyo a los progenitores. La verdad que no solamente ayudamos a los progenitores, sino también entendemos que a raíz de estos conflictos la necesidad más importante, más imperiosa, es la de los derechos y los intereses de los niños, que al fin y al cabo son los que acaban sufriendo las consecuencias de los conflictos entre los progenitores. Y no nos podemos olvidar de un sector también muy importante, que normalmente queda relegado a un segundo plano, que en este caso es la familia extensa de cada uno de los progenitores, porque estos conflictos efectivamente afectan después, pues, por ejemplo, a las relaciones, a las comunicaciones con abuelos, con tíos, con primos y un largo etcétera, ¿no?
Como digo, el interés de los menores para nosotros es lo más primordial, sobre todo porque consideramos que los niños necesitan tanto de la figura paterna como de la figura materna, es decir, necesitan estar con ambos. Y en este caso consideramos que un menor, en cierta manera, puede acostumbrarse, no, puede adecuarse a una situación de ruptura, pero lo que nunca va a poder acostumbrarse es a la guerra que puedan iniciar sus padres, a este conflicto que puedan iniciar a raíz de esa ruptura. Por este motivo, apoyar a los progenitores y lo hacemos desde ayuda de asesoramiento legal, asesoramiento psicológico y también pues lo hacemos pues, con grupos que entre ellos se van apoyando unos a otros. Pero consideramos, y ya con esto finalizo, que es muy importante tener otros instrumentos, otros medios sociales, como por ejemplo serían, pues, por un lado, la mediación en su momento y ahora mismo el coordinador de parentalidad, que como diremos a lo largo de esta mesa, creemos que puede ser pues eso, algo muy beneficioso para evitar estos conflictos. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. En segundo lugar, presentaremos a SEMIP. Va a presentarla su propia presidenta, Maripaz Antón. Maripaz es letrada en ejercicio desde hace casi 36 años, actúa en toda clase de acciones ante los tribunales de justicia, es especialista en Derecho de Familia, fue vocal de la sección de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, es profesora de la Escuela de Negocios, perito contador partidor, árbitro de Equidad y Derecho, administradora concursal, ha participado en muy numerosos congresos, jornadas y talleres. También ha participado activamente en la implantación y formación de la coordinación de parentalidad. Además, tiene diversas publicaciones. Maripaz, adelante, explícanos un poco, ASEMIP, que es la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Infancia y Parentalidad Positiva, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes sois, en definitiva, Maripaz? Buenos días. Buenos días. Bueno, ante todo, daros las gracias a la organización por esta gran labor que estáis haciendo de impulsar y que se conozca todos estos recursos, ¿no?, tan necesarios para la resolución de los conflictos de familia, y muy especial a ti, Ana, y a Gonzalo por el trabajo que estáis realizando, ¿no?, y por todos los compañeros que forman parte de la mesa que tengo el honor de asistir. Bueno, pues ASEMIP es una asociación que nació en el año 2008 en la ciudad de Sevilla, que fue constituida por profesionales. Se puede decir que es la asociación, el carácter que la diferencia de otras asociaciones es que es multidisciplinar, acoge a multitud de profesionales, no solamente juristas, sino trabajadores sociales, psicólogos, docentes, pediatras. Es decir, que su aportación es muy positiva para la resolución. El objeto de ASEMIP, asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, es científica, multidisciplinar, que se dedica a la investigación de la infancia y a la parentalidad positiva. Es decir, que el objeto principal es la defensa de los menores que se encuentran inmersos en la ruptura parental, que cada vez resulta tan difícil y en el que los menores muchas veces vienen a ser esa moneda de cambio. Y en esta línea, pues desde el año 2016, ASEMIP lleva trabajando por la implantación de la figura del coordinador de parentalidad, impulsándola en su implantación, en la información, porque entendemos que es un recurso muy positivo. No es la panacea, es decir, todos los conflictos no se podrán solventar, pero sí se ha demostrado desde que ya tuvo su implantación en España a través de la Comunidad de Cataluña y la Comunidad de Madrid, de que es un recurso que ha ido avanzando, si bien su sostén está en la jurisprudencia, pero sí que entendemos que el que se dé a conocer en una plataforma como este congreso, donde se saque a la luz las ventajas y o aquellos problemas que le pueden dificultar, pienso que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, el pilar nuestro es la infancia, tanto los niños, las niñas como los adolescentes, y entendemos que tenemos que buscar soluciones para que esa ruptura de sus progenitores les deje al margen y que les haga tener una vida mejor en todos sus aspectos. No sé si me habéis escuchado. No. Ana, el micrófono tiene cerrado.
Es que no te escuchaba, Ana. Perdona, si la había cerrado para escuchar a Maripaz. Muchas gracias, Maripaz, por tu presentación. Y bien, en tercer lugar, decía, vamos a dar paso a la presidenta de AEAFA, que es la Asociación Española de Abogados de Familia, la presidenta, que es María Dolores Lozano. María Dolores es abogada especializada en familia, abogada rural, abogada colaborativa, mediadora familiar también y presidenta de esta asociación que nos va a presentar. María Dolores, explícanos un poco quiénes sois, pero he de decirte que aparte de ti, que eres la presidenta, en esta mesa hay varias personas que también están dentro de AEAFA, o sea que por lo que veo y conozco, es una asociación muy implantada en toda España. Preséntanos a AEAFA, por favor. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a los organizadores de este magnífico congreso y de verdad estoy pues muy encantada de estar aquí con todos vosotros para presentarles a la Asociación Española de Abogados de Familia, una asociación que se constituyó hace ya 28 años por un grupo de juristas, abogados en ejercicio, preocupados por la necesidad ante la influencia y la evolución de cómo se estaba llevando a cabo el divorcio en España, pues de la necesidad de mejorar el derecho de familia. Esta asociación que nació con, digamos, la unión de una treintena de abogados en estos momentos a unos 2.700 abogados y abogadas de todo nuestro territorio, de toda España, y nos hemos convertido en un grupo de fuerza y de unión para llevar a cabo todas las reivindicaciones y todas las peticiones que desde hace mucho tiempo estamos realizando al gobierno español. La más importante, y no porque las otras no lo sean, sino porque esta, desde mi punto de vista, finaliza con la discriminación que existe en nuestro país a la hora de que sea el empadronamiento, el lugar de residencia, lo que determina que un ciudadano tenga derecho o no a que su asunto sea resuelto por un juzgado de familia, con un juez especializado y con un fiscal especializado, es la creación de la jurisdicción y de la especialización. La especialización, lógicamente, de todos los operadores jurídicos y todos los operadores sociales que de una u otra manera nos estamos vinculando a la hora de resolver el conflicto de la pareja, porque la judicialización de los procesos y de los conflictos familiares afecta a un número muy importante de nuestra población, más de 1 millón de personas al año de un tipo u otro de conflicto, más de medio millón de menores, niños y niñas y adolescentes se ven afectados por los conflictos de los progenitores. Desde hace 20 años estamos solicitando la especialización y esta especialización, lógicamente, de todos los sectores, incluya fiscales, jueces, letrados de la Administración de Justicia, personal, equipos psicosociales, la forma de digamos, la organización de los equipos psicosociales y, por supuesto, también de la abogacía. Y conlleva la formación multidisciplinar y la conexión y la coordinación no solamente de las ciencias jurídicas, sino de las ciencias sociales para abordar de una forma conjunta y cohesionada lo que es el conflicto familiar. Desde la AEAFA hemos llevado a cabo multitud de reuniones con los partidos políticos, tanto los que han estado en la oposición como los que han estado en el gobierno, siempre han sido muy proclives a escuchar. Otra cosa es cuando ya están gobernando las dificultades o las problemáticas que existen pues, para crear esta jurisdicción, si bien ahora estamos muy esperanzados con la Ley Orgánica de Protección Integral de la Violencia a la Infancia y a la Adolescencia, que ha incluido en su disposición final 20 un mandato al gobierno para que en el plazo de 1 año cree juzgados penales especializados para abordar la violencia de los niños, niñas y adolescentes, y también que se lleve a cabo las reformas necesarias para la creación de la jurisdicción para los juzgados que van a tener que llevar los asuntos de infancia, familia y capacidad, al igual que la especialización de la Fiscalía y al igual que una orden a las administraciones públicas para que procedan a realizar los protocolos de formación y selección de los profesionales que tienen que estar adscritos a los equipos técnicos de los juzgados. Nuestra asociación es una asociación que está integrada única y exclusivamente por abogados y abogadas en ejercicio, pero que participa y aborda de una manera muy, digamos, incisiva la necesidad de la formación multidisciplinar. Una gran parte de todos los miembros de la AEAFA tienen formación en mediación, tienen formación en abogacía colaborativa, asisten de forma, digamos,
frecuente a congresos, digamos, organizados por otros sectores, digamos, que no son jurídicos, como todas las, como por ejemplo este congreso, congresos de la Asociación Nacional de Psicología Jurídico Forense, a la que se premió por parte de esta asociación a la EAFA precisamente por su involucración en no solamente las cuestiones jurídicas, sino en las cuestiones sociales que nos pueden abordar, y como digamos preocupados digamos por la coordinación de parentalidad y cómo podemos integrarlo en las resoluciones de los conflictos, hemos formado parte de un proyecto formativo del Fórum Estatal de la Coordinación de Parentalidad que se realizó en la Conferencia Universitaria Internacional para el Estudio de la Mediación, con la participación de GEMME, a la hora de abordar cómo tiene que ser el programa formativo de la persona que se dedique a la coordinación de parentalidad, porque una de las cuestiones que preocupa y nos preocupa, yo creo que a todos, tanto a los propios coordinadores de parentalidad como mediadores, como abogados, es la formación. Tiene que ser una formación seria, tiene que ser una formación, digamos, prestigiosa, en el sentido de que el profesional, para que funcione, la formación es fundamental en todos los ámbitos de todas las parcelas. Y esta es mi aportación a esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, María Dolores. Bien, y finalmente, para cerrar, no la última, si no puede ser la primera, porque ha sido por orden de llegada, tenemos a la Asociación de Dones Juristas, representada por Marisa Fernández. Marisa se define a sí misma como abogada feminista con 36 años de ejercicio. Ha sido ya también presidenta de la Asociación Dones Juristas. Redactó las bases de la Ley Catalana de Violencia Machista, la 5/2008, ha hecho muchas comparecencias en el Parlamento de Cataluña en temas de leyes de igualdad, violencia y en general en temas que afectan a las mujeres. Marisa, coméntanos, ¿quiénes sois? ¿Quiénes formáis parte de la Asociación de Dones Juristas? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Buenos días y gracias. Buenos días, Marisa. Y especialmente gracias. No te vemos de momento. No me veis, ¿qué hago para...? Voy. Sí. A ver si tienes ahora, la camarita, ¿no?, por ahí. Ahora tampoco. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya está, aquí te tenemos. Espera, poner un poquito. Sí, eso, aquí. perfecto. Ahí, genial. Realmente agradezco a Ana que nos haya invitado. Y digo especialmente porque pienso que tenemos, los dones juristas de Cataluña, una postura minoritaria en este congreso, realmente minoritaria. Lo digo ya de entrada, absolutamente en contra de la coordinación de parentalidad, absolutamente en contra. Creo que se confunde mediación con coordinación. Cuidado que la mediación es sobre derecho disponible, y la coordinación de parentalidad no, es derecho necesario. Y no se ha tenido en cuenta, pues, ninguna de las compañeras, supongo que después seguiremos hablando de las otras preguntas, el impacto de las mujeres, el impacto sobre las mujeres. El impacto de género es fundamental en cualquier norma. Entonces, cuando se trata de hablar con esta neutralidad, supuesta imparcialidad y objetividad, siempre se perjudica a las mujeres. La coordinación de parentalidad, además de no tener ningún soporte jurídico. Preguntaba una compañera antes, Begoña, si la Fiscalía se había pronunciado. La Fiscalía, únicamente que yo conozca, se pronunció en una instrucción en el año 2018, manifestando que no se podía iniciar un proceso de coordinación de parentalidad si había una denuncia o una causa por violencia de género. Todas sabemos, todas, porque aquí hoy todos, pero permitirme el femenino plural, somos juristas, que hay mucho más del 50% de causas de violencia de género que se sobreseen, que se archivan. Ya no hablo de absoluciones, hablo del informe de Observatorio de Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, informe 2020. Claro, eso son... Marisa, por favor, Marisa, una cosa, explícanos de momento quiénes sois vosotros para conoceros. Y después entraremos, si te parece, para conoceros un poco, aunque sea brevemente, Marisa, y luego nos explicarás todo esto. Somos una asociación que tiene 32 años de existencia en Cataluña, dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños y niñas,
y al estudio de la jurisprudencia, de la legislación, y a equipararlo, en su caso, intentar equiparar los derechos de mujeres y hombres. Y somos, básicamente, como somos juristas, hay algunas juezas, hay algunas profesoras de universidad, pero básicamente somos abogadas en ejercicio. Lo digo porque padecemos cada día, el día a día de los tribunales. Y seguimos luchando para la equiparación, no solo en la legislación, que sabemos que las leyes son neutras y aparentemente iguales para todo el mundo, pero lo importante que es la interpretación y la aplicación de la ley, el sesgo patriarcal que toma la práctica esta legislación. Con independencia de que sea necesario modificar algunas leyes, luchamos contra la práctica, repito, patriarcal de esta legislación aparentemente igualitaria. Después sigo con el... Muchas gracias, Sí, Ana. sí, muchísimas gracias, Marisa. He de decir en favor de Marisa que, como antes comentaba, ha habido varias asociaciones que han preferido no participar y Marisa, todo y que ella tiene sus ideas, defiende unas ideas pues que tienen también muchas mujeres y muchos profesionales que están de acuerdo con ella, pues ha aceptado participar para entrar en esta dinámica de que cada uno puede defender aquellas ideas con argumentos que considere oportunos. Muchas gracias a las 4. Si os parece, pues ahora pasamos a una serie de preguntas para que cada una de vosotras se manifieste sobre qué considera que puede aportar la coordinación de parentalidad. Es decir, vuestras respectivas asociaciones consideran que la coordinación de parentalidad es un recurso útil para aquellas familias que llevan tiempo en pleitos ante los tribunales, es útil, no es útil, y vuestros argumentos defendiendo si es útil o no es útil. Además, yo os diría una cosa, como estáis representando a 4 asociaciones, si alguna puede decir, bueno, esta es mi idea, pero no es la idea de la asociación, o esta es la idea de la asociación, podéis perfectamente diferenciar entre lo que es vuestra idea y la de la asociación si no coinciden. ¿De acuerdo? Empezaríamos otra vez por Marta, de la Asociación de Padres y Madres Separados de España. Marta, vuestra asociación, ¿qué piensa acerca de la coordinación de parentalidad y qué es lo que piensa y cómo lo argumenta? Bueno, gracias, Marta, adelante. Gracias. A mí, bueno, sinceramente, desde nuestra asociación consideramos que cualquier figura que pueda ayudar, justamente, como decíamos antes, a extinguir o a moderar esa situación de conflictividad, siempre va a ser útil, siempre y cuando sea efectiva. Esto significa que, antes, si me permitís, poder contestar a esta pregunta de una manera mucho más concreta, lo que voy a hacer es centrarnos en cuáles son estos conflictos que se suelen dar en las separaciones y divorcios. En concreto, 2 cuestiones son las habituales cuando nos llegan a nosotros los progenitores. Los voy a englobar en 2, son muchísimas más, como todos sabemos, pero son las cuestiones o los conflictos o los problemas que surgen normalmente a raíz de lo que es el ejercicio de la patria potestad de los progenitores y, en segundo lugar, los incumplimientos. En el tema del ejercicio de la patria potestad nos encontramos con numerosos problemas. Naturalmente, algunos sí que son lógicos, cuando hablamos, por ejemplo, de traslados, etcétera, etcétera. Pero hay otros que consideramos que se pueden solventar perfectamente intentando, pues eso, que se llegue a una conciliación. Pero cuando el conflicto está muy agravado, es prácticamente, en este caso, imposible. En este sentido, por ejemplo, ya conocemos pues, muchos de estos problemas, como pueden ser a qué colegio llevamos al niño, a qué médico, etcétera. Ahora, con la custodia compartida nos han surgido bastantes más, como puede ser, por ejemplo, el tema del IRPF, quien se desgrava el hijo a cargo. También nos hemos encontrado con el tema del empadronamiento. Estas cuestiones parecen muy simples, pero como decíamos, en un ámbito de conflictividad, la verdad es que suelen enquistar todavía más el problema y la animadversión que pueda haber entre los progenitores. Entonces, esto nos da lugar a que tengamos que acudir a los juzgados, con lo que conocemos como esa jurisdicción voluntaria. Claro, acabamos poniendo los intereses y los derechos de los hijos en manos de una tercera persona, que es un juez, que no conoce a los niños y que tiene que acabar juzgando qué es lo mejor para ellos en una vista de 20 minutos, media hora,
que realmente no se puede explicar absolutamente todo lo que al menor le pueda concernir. Y es más, tenemos que decir que normalmente pues a lo mejor hay alguna prueba, algún argumento que no se suele decir. Total, que al final, por la falta de conciliación, acabamos incluso teniendo unas medidas para los hijos que pueden ser las no más adecuadas para sus intereses. La segunda cuestión, lo que decía antes, los incumplimientos. Esto se puede convertir, si me permitís la expresión, en la pescadilla que se muerde la cola. Si tú incumples, yo incumplo. Y si tú vuelves a incumplir, yo vuelvo a incumplir. Y volvemos a los tribunales. Por lo tanto, como bien decía una de mis compañeras, me parece que Mariló, esto lo que conlleva es una judicialización constante de los problemas de los progenitores, que al final acaba afectando naturalmente a los niños, que son, pues como decíamos antes, los más indefensos en estas ocasiones, ¿no? Entonces, consideramos que hay que evitar justamente esa cronificación en los juzgados. Y aunque es verdad, como decía Maripaz, que el coordinador de parentalidad no es la panacea, entendemos que sí que puede ayudar en estas ocasiones. Y sobre todo cuando ha llegado un momento que los propios abogados nos encontramos ante la imposibilidad de que se pueda conciliar, aun a pesar de intentarlo y buscar esas vías de conciliación que se pueda conciliar. En este sentido, quiero hacer una puntualización antes de nada, y es que lo que no se dan cuenta muchas veces los progenitores en ese grado de conflictividad es que ellos mismos están perdiendo libertad, es decir, ellos mismos se están autolimitando, porque mis compañeras, que son abogadas como yo, sabrán ese constante, tengo que grabar, por si acaso pasa algo, me denuncia o para utilizarlo como prueba, tengo que hacer este movimiento o este otro, hablar de esta manera o de esta otra. Esto es, naturalmente, el hecho de no buscar ese intento de conciliación conlleva siempre esa limitación de su propia libertad. Pero como decía, para mí la coordinación, para mí y para la asociación, para PFS, el establecer el coordinador de parentalidad siempre y cuando sea de manera efectiva, y como ya hablaremos en las siguientes preguntas, que naturalmente haya medios y se regule de una manera eficaz, entonces va a ser, entendemos, bastante importante para intentar rebajar este grado. Sí que tengo que decir en este sentido que son muchísimos los problemas, como hemos dicho, pero en base a lo que nos estaba diciendo Marisa, yo considero que desde la coordinación de parentalidad, y vuelvo a insistir, siempre y cuando se lleve bien, sea efectiva y esté bien regulada, se pueden incluso llegar a detectar casos de violencia de género, porque en ese momento tenemos al coordinador de parentalidad que está con ambos progenitores, no con uno solo ni con el otro, y ahí el coordinador de parentalidad puede hacer un seguimiento, y si en ese seguimiento observa que hay algo irregular, se lo puede poner en conocimiento del juez a los efectos, naturalmente, de iniciar el procedimiento necesario. Esta es la opinión. Gracias. Ana, perdona, sí. No se te escucha, estás sin el micro. Ostras, sí. A ver, Maripaz, perdona, tienes tú la palabra y esperamos pues que nos expliques también pues vuestra posición como ASEMID frente a la coordinación de parentalidad, que decía pues que casi nos la imaginamos. Pero adelante, Maripaz, perdona. Vale. Bueno, pues desde ASEMID se ha realizado, bueno, venimos trabajando, como os he indicado inicialmente, pues de una manera muy efectiva, ¿no? Desde el año 2016, a raíz de un congreso que celebramos en la ciudad de Valencia, porque entendíamos que los instrumentos que hasta entonces tenía y contábamos con ellos, pues no solventaban. Si bien es cierto, nos encontramos con un proceso de familia donde, en definitiva, se van a fijar esos efectos a favor de los menores, tanto lo que es la vivienda, sus pensiones, pero muchísimas veces, y sabemos que desde el año 2005, en los procesos de familia no se debate la causa, no se debaten aquellos problemas subyacentes que pueden originar el conflicto. Entonces nos encontramos con muchos procesos de familia donde llegamos a la resolución, pero nos encontramos de que entramos en la dinámica de las ejecuciones, procedimientos, y al final estamos en casos que muchas veces duran hasta 25 años de conflictos. Entonces, una de las apuestas de ASEMID es su implantación, y de hecho en la Comunidad Valenciana
a través de acuerdos que llevamos a término con la asociación ANEFA, se viene trabajando y concretamente a fecha de hoy se han resuelto en torno a 155 asuntos, tanto vía judiciales y algunos desviados por organizaciones sociales. Es decir, que se está demostrando que su implantación está siendo positiva. Evidentemente, habrá casos que serán de muy difícil resolución y que a través de la coordinación no se podrá solventar. Pero la realidad que entendemos desde ASIAMID que es un recurso efectivo y que de hecho se está demostrando que eso es algo que ya viene funcionando. Si bien es cierto, entendemos que aquellos profesionales, porque desde nosotros la figura del coordinador es un perito especializado, en el que abarca no solamente conocimientos jurídicos, sino que tiene que ser un psicólogo forense con habilidades importantes, debe ser mediador, debe ser una persona con una experiencia que lleve consigo, por eso la formación debe ser importantísima, es decir, no se puede pretender que una persona que acaba de comenzar su andadura como operador en cualquier línea entre a la coordinación de parentalidad. La coordinación de parentalidad es difícil porque se va a encontrar casos más sencillos donde este auxiliar del juez va a determinar y va a ayudar a esos progenitores a enseñarles a gestionar su ruptura, porque la mayoría de las veces, y el gran problema es que no se ha gestionado esa ruptura, de que las personas entran de lleno a la ruptura sin haber evaluado esa problemática. Por eso es muy importante apostar también por otros instrumentos. Como bien decía Gonzalo en su primera intervención, sería muy importante en las capitulaciones matrimoniales previas a contraer matrimonio, se fijaran esas líneas futuras de, en caso de ruptura, cómo se podía llevar a término. En los convenios reguladores, establecer, adelantarnos cuando ya veamos los profesionales algún conflicto, porque a veces lo percibimos, de que no todos lo podemos atar en esos convenios reguladores, sino que a veces nos encontramos, por ejemplo, con la lactancia, con niños pequeñitos que acaban de nacer, donde ya se ha producido la ruptura, que eso genera una problemática terrible. En algún convenio regulador ya hay fijar instrumentos que a esos progenitores se les aboque a solventar el problema. Evidentemente, como he abundado, es verdad que en algunos casos no lo podamos resolver, pero sí que es bueno. Y además, a través de la coordinación de parentalidad, el coordinador, en algunos casos, podrá constatar si hay un caso de violencia. Y también, claro, que va a ayudar a las mujeres. Es que es importantísimo, porque en casos de violencia hay muchas mujeres que están calladas, que no manifiestan nada, y a través de la coordinación de parentalidad podrán ayudarles, podrán descubrir, y automáticamente esa coordinación se paralizará, porque se va a comunicar al juez y se va a decir cuál es el problema a través del informe que ha realizado. Por eso nosotros desde ASIAMID, evidentemente, hemos creado una serie de programas de cara a informar a los coordinadores cómo deben de actuar, basándonos lógicamente en la ley procesal civil, donde figura la figura del perito, donde le regula, donde dice, pero también es necesario, como ya veremos en las preguntas siguientes, pues una regulación específica de ese estatuto de que ayude de alguna manera a su desarrollo plano. Muchas gracias, Maripaz. Bien, pues vamos a hacer la misma pregunta acerca de qué opinas sobre la coordinación de parentalidad. En este caso, a EAFA, su representante, María Dolores Lozano. María Dolores, ¿qué opináis desde la asociación o tú misma? Vamos a ver, la EAFA no tiene digamos, una decisión unánime o un criterio unánime sobre esta figura, porque somos 2.700 abogados y abogadas y cada uno tiene su opinión al respecto. Yo te voy a hablar desde mi experiencia profesional de hace ya 30 años en ejercicio, llevando única y exclusivamente asuntos de familia. La coordinación de parentalidad para mí es un instrumento útil, utilísimo, como la mediación familiar es un instrumento útil, utilísimo. Auxiliar a la Administración de Justicia en el momento en que el procedimiento ha empezado o previa al inicio del procedimiento judicial o posterior al procedimiento judicial si hay problemas de ejecución.
como instrumento útil considero que para que funcione se necesita, y para que haya seguridad jurídica, porque yo soy abogada y tengo que hablar desde esa perspectiva, se necesita una regulación previa, con protocolos de actuación y con las funciones perfectamente bien delimitadas de cuál es la función y cuál debe, ya no el contenido, pero sí la función, la formación continua y la acreditación continua de ese profesional, que podrá trabajar de forma privada o podrá trabajar adscrito a una administración pública, local, de la comunidad autónoma o estatal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que no se puede dar es un golpe encima de la mesa y que nos salgan 750.000 coordinadores de parentalidad que no sabemos dónde han estudiado, qué curso han realizado y demás, como pasó con la mediación, que es una de las, digamos, consecuencias de su fracaso. No es que la abogacía esté en contra de la mediación, en absoluto, porque la mayoría de los abogados especializados, los que llevan familia que no están especializados, no son abogados de familia, me explico, pero los especializados sí tenemos formación multidisciplinar. Por tanto, lo primero es la regulación. Lo segundo, yo creo que hay que intentar evitar los sesgos a priorísticos que se realizan siempre frente a lo que consideramos que de alguna manera nos puede perjudicar. Yo os voy a hablar de la experiencia de las Islas Baleares, concretamente de Palma de Mallorca, con 4 juzgados de familia. No tenemos la coordinación de parentalidad regulada, como en ningún otro lado de España, pero se han ido introduciendo experiencias piloto. En todos los asuntos de coordinación de parentalidad a los que yo he aconsejado a mis clientes que teníamos que llevarlas a cabo de forma previa, durante el proceso, y además siempre y en todo caso se introduce en los convenios reguladores que yo redacto como alternativa para la resolución de un conflicto previo a acudir a la vía judicial en el supuesto de una discrepancia de patria potestad, cuando se reitera en muchísimas ocasiones, a mis clientes, que tengo tanto hombres como mujeres, en este caso han sido siempre a las mujeres a las que los he recomendado. ¿Por qué? Pues porque precisamente en situaciones donde su expareja es una persona controladora, directiva, que es un boicot continuo a todo que no, ha servido muchísimo para empoderar a esa mujer, fortalecer a esa mujer, enseñarle, porque la misión del coordinador, entre otras cosas, es educar los comportamientos de los progenitores, no de los niños, implementar las medidas establecidas en esa sentencia, no variar la sentencia. Podrá proponer o coordinar con las partes algún pequeño cambio que pueda ser más beneficioso y si están de acuerdo, perfecto, pero no tiene la facultad de cambiar la sentencia ni de realizar modificaciones, pero sí de informar al juez, porque yo entiendo que el coordinador de parentalidad no tiene que guardar confidencialidad con el juez. Si es una coordinación de parentalidad realizada con motivo del proceso o posproceso por un motivo de ejecución, el coordinador tiene la obligación de comunicar, y al menos así se hace constar en las sentencias judiciales que se dictan en los procesos donde se ha solicitado una coordinación de parentalidad, y en los convenios reguladores, que tendrá la obligación de informar al juez y poner en su conocimiento cualquier situación precisamente para proteger que a los niños, niñas y adolescentes y a cualquiera de los progenitores, pero todos sabemos que la realidad es proteger a la mujer de situaciones de violencia o al menos comportamientos tan inadecuados que estén en el roce ya de la violencia psicológica y que impida, digamos, una convivencia de esa familia en sede de la mayor pacificación. Por tanto, para mí es fundamental la formación, la acreditación, la dotación económica, porque ¿de qué sirve tener un coordinador de parentalidad en un juzgado adscrito si ese coordinador se le va a desbordar de una manera que no va a poder seguir, o sea, dar resultado y entonces no funciona? Cuando algo lo saturamos, no funciona, y es muy importante también. Los jueces tienen que saber, tienen que tener formación en todos los métodos alternativos de resolución de conflicto para saber, en caso de que tengan que derivar una familia a uno de esos servicios, si es una mediación y es una coordinación. Porque aunque el coordinador tenga habilidades y sepa o tenga formación también en mediación, no media, coordina, que son dos cosas diferentes, y tiene una posición
directiva frente a los progenitores que tienen frente para llegar a, digamos, implementar o acuerdos entre ellos o lo que es la sentencia que se tiene que cumplir. Esta es mi opinión. Muchísimas gracias, María Dolores. Marisa, ahora, por favor, háblanos desde la Asociación de Dones Juristas, cuál es vuestro criterio acerca de la coordinación de parentalidad, y siéntete totalmente libre de argumentar y explicar aquello, Marisa, que tú consideres conveniente. ¿De acuerdo? Marisa, ¿estás ahí? Sí, te oímos. ¿me oís? Perfecto. Sí, te oímos, sí. Ahí sí me ves. No te vemos, no obstante. A ver, ¿puedes darle a la cámara? Ahora, Sí, compartir vídeo, ahora sí, ¿no? Sí, a ver. Todavía no te vemos, pero sí, ya está, perfecta, te vemos estupenda, ahí está, sí. Gracias, Marisa, adelante. Muy bien. Lo que te preguntaba, tu asociación de dones juristas, ¿qué opinas sobre la coordinación? He escuchado atentamente las intervenciones y respetuosamente. Ha habido una, tengo que decirlo, porque era un bote de la silla. Gonzalo, con todo el respeto, hablaba de aseguramiento. O sea, esto no se ha dicho, es privatizar algo que es público. Nunca se puede asegurar nada. No hay un aseguramiento. Había una compañera, Olga, que ha dicho, no veo la aleatoriedad del siniestro. Efectivamente, aquí no hay siniestro. Hay una relación. O sea, no hemos hablado de que se está privatizando lo público. Y esto es muy peligroso. El último convenio de parentalidad que yo vi, el precio era 5.500 euros. 5.500 euros. Cuando tenemos gabinetes psicosociales, equipos sociales, con trabajadoras sociales, psicólogas, gente preparada. Primero es fomentar lo público. Esto ya es una cuestión ideológica. No le puedes hacer a la gente que se gaste 5.500 euros a una coordinación de parentalidad. Por alguien que no sabemos, ¿para qué se hablaba de perito? ¿Perito de qué? ¿Qué nociones tiene? No se ha homologado en ningún caso. O sea, no se ha acreditado estos estudios. También es verdad que todos habéis hablado de la necesidad de la formación. Que yo sepa, la primera la hizo Filia en 2018 y se instruía en el SAP, en el denostado y inexistente síndrome de alienación parental. Y esto así en principio. Seguimos. Uno de los motivos por los cuales se dice que debe seguirse o crearse o la figura de la coordinación de parentalidad es la alta litigiosidad. Pues miren, según el Consejo General del Poder Judicial, el año pasado prácticamente el 50% de separaciones y divorcios fueron de mutuo acuerdo, entre un 15 y un 20 pasaron de contenciosos de mutuo acuerdo, que era un 35%, 30, 35%, y la alta conflictividad casi siempre por impago de pensiones. Eso no es interés de los menores. El impago de pensiones es un interés superior, primordial de los menores. El gran problema de la coordinación de parentalidad, a nuestro parecer, es que tiene un objetivo determinado. Es reanudar las visitas. Por encima de todo. Y la mayoría de veces, yo supongo que las experiencias son diferentes con las compañeras que me han precedido. María Dolores también hace Derecho de Familia. Yo llevo haciendo Derecho de Familia 36 años. Mi experiencia es coordinación de parentalidad y las de mis compañeras de dones juristas han sido desastrosas. Es decir, no vamos a engañarnos, casi siempre hay, por mucho que lo pongamos en neutro, cuando hablamos de interferencias parentales, malo. Es la mamá que no quiere que los niños vean al padre. Y la mayoría de madres que no quieren que los niños vean al padre es porque ha habido una situación de maltrato, una situación de violencia. Juzgada o no, penalizada o no. Dudo mucho, con todo el respeto, y ojalá, bueno, yo espero que la figura no se legalice, pero si se legalizara, que pudieran tener
estudios de género, en el improbable caso, insisto, estudios de género y impacto de género. Alguien preguntaba, un compañero o compañera preguntaba, ¿qué perjudica a las mujeres? Pues hágame usted un impacto de género de la norma y lo veremos. O sea, se habla de alta conflictividad cuando, insisto, la alta conflictividad está en las pensiones y nadie dice que esto es el interés superior de los menores. ¿Y por qué privatizar algo que es público? Gabinete psicosocial, servicios públicos, personas muy preparadas, y ¿por qué vamos a privatizarlo? Con concursos sinceramente sospechosos cuando hablamos de coordinación y casi siempre mamás que no dejan a los niños, hay un imaginario social. Las madres buenas son sumisas y fomentan la relación paterno-familiar, sean o no beneficiosos para los hijos. Hay supuestos que la relación con los padres no es beneficiosa. Todos sabemos, y yo que llevo también, y algunas compañeras, 36 años de profesión, los abusos sexuales a menores es mi gran fracaso. La absolución es total, es casi siempre. A menores pequeños, pues no hay. Quiero decir, no siempre es beneficioso. Y el gran problema de la coordinación es que va dirigida a cumplir, normalmente, a cumplir el régimen de necesidad, pasando por encima de todo. El éxito del coordinador o coordinadora es que se cumpla el régimen de necesidad. Insisto en el imaginario social. Las madres buenas son sumisas y fomentan la relación de los hijos con los padres, y las madres denuncian a los padres. Las malas madres son las que denuncian a los padres. Hay un defecto, un vacío de género en esta figura, además de absoluto, total, además de la privatización, con la que desde luego no estamos de acuerdo. Seguimos después. De acuerdo, muchísimas gracias, Marisa. Bien, vemos que el tiempo se nos está echando encima, entonces sí que os pediría ahora mucha brevedad en la siguiente pregunta para dar un poco paso a contestar preguntas que están haciendo los participantes. Entonces empezaríamos de nuevo por Marta. Marta, si le ves algún defecto a la coordinación de parentalidad, ¿cuál es el defecto y qué dirías para que superar ese defecto de la coordinación de parentalidad? O sea, si le ves ventajas, defectos y qué se haría desde tu asociación, desde tu opinión, para superarlos. Así brevemente, empezamos por Marta. O sea, ya vamos a la siguiente pregunta. Yo, sinceramente, considero que lo primero de todo, más que hablar, por ejemplo, de lo que es cambiar, mejorar y demás, lo primero es, como dicen mis compañeras, aquí yo creo que lo que pasa es por regular la figura del coordinador de parentalidad. Creo que es muy necesario, y además lo han dicho, porque quizás tenemos una experiencia con el tema de la mediación, por lo menos desde la asociación, no muy buena. Abogamos por la mediación, pero siempre y cuando se lleve a efecto, como decía antes también, con el coordinador de parentalidad, pues bien, de manera adecuada. ¿Qué nos ha pasado? Que cuando se inició la mediación empezaron a surgir cursos, todo el mundo se apuntaba, eran cursos que no daban debidas garantías de profesionalización en este sentido, etcétera. Y nosotros, en la asociación, nos hemos encontrado progenitores que han acudido frustrados por alguna sesión de mediación, porque nos han dicho que se han sentido presionados. Entonces, claro, si no se lleva a cabo bien el servicio, ya sea de mediación, ya sea de coordinador de parentalidad, nos vamos a encontrar que no nos va a servir, porque la finalidad de ambos, bueno, digamos ahora coordinador de parentalidad, que es con el que estamos, es justamente evitar esos conflictos, y si no es evitarlo, por lo menos que se moderen esos conflictos, ¿no? En todo caso, consideramos que tiene que haber, como decía, una regularización de esta figura que nos diga en qué consiste y cuál va a ser su función. Porque mira, yo, por ejemplo, sé que en algunas partes de España, como Barcelona, como Islas Baleares, Valencia, etcétera, esta figura es conocida, pero en lugares como, por ejemplo, aquí en Salamanca, no. Yo me he atrevido a poner en mis demandas de jurisdicción voluntaria, cuando he visto un conflicto muy, muy grave, que se utilizará la figura del coordinador de parentalidad. Aquí sí que se habla, pero dentro del contexto de la mediación. Como bien ha dicho alguien, no se sabe diferenciar la mediación de lo que es el coordinador de parentalidad. Y nos falta, porque por mucho que yo lo pueda decir en una demanda, por mucho que yo lo pueda decir a la gente que está a mi alrededor, nos falta una normativa que diga en qué consiste,
cómo se va a desarrollar y efectivamente, como dicen mis compañeras, que es la gran pregunta del siglo, ¿quién lo va a pagar? ¿Y quién lo va a pagar? Yo sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho alguna de mis compañeras en cuanto vamos a partir de la base de que el coordinador de parentalidad no es para los progenitores. Sobre todo, pues es para aliviar esos conflictos, pero sobre todo considero que es para los intereses de los niños, de los menores. Por lo tanto, si es para los intereses de los menores, entiendo que debería ser una figura que entrara dentro de los presupuestos, que no tuvieran que pagarse por ninguno de los progenitores, como puede pasar con el equipo psicosocial de los juzgados. Esta es mi opinión, ¿no? Ya directamente particular. Entonces, tengo que decir que, por otro lado, esta falta de profesionalización, el uso adecuado también en los juzgados del coordinador de parentalidad. ¿En qué sentido? Nos hemos encontrado en alguna ocasión que se han utilizado estas figuras un poco para presionar para llegar a un acuerdo al principio de los juicios. Entonces, no queremos tampoco que este coordinador de parentalidad sirva como una especie de amenaza de si no llegamos a un acuerdo ahora mismo. No, yo creo que tenemos que hacer nuestras las palabras que dijo el otro día el magistrado Pascual Ortuño, que nos decía que el juez tiene que ser un juez pacificador y en este sentido no penalizar o castigar, porque además sería muy malo, o sea, con esta figura de coordinador de parentalidad, sino que lo que tiene que hacer es restaurar lo que se está haciendo mal por parte de los progenitores y que empiecen a actuar por el bien de los hijos. Entonces, considero que efectivamente, cogiendo un poquito de cada una de las cosas que han dicho mis compañeras, entiendo que si eso se incluye dentro de una normativa, vamos a conseguir que el coordinador de parentalidad sea efectivo y que realmente esas ventajas de las que se hablaban a lo largo de estas exposiciones permitan pues que finalmente los niños, que es sobre todo el interés primordial aquí, no tengan que estar viviendo bajo una guerra continua de sus progenitores. Muchas gracias, Marta. Brevemente, por favor, también, Maripaz, si tiene algún defecto, si quiere subrayar alguna ventaja, y respecto a los defectos, ¿qué proponéis para superarlos? Bueno, al hilo de lo que ha dicho Marta y también que ha establecido Mariló, es necesaria una regulación, un marco estatal, porque eso va a clarificar la situación, va a evitar esa confusión, esa mala utilización. Es decir, la coordinación de parentalidad no está prevista exclusivamente para la implantación de los regímenes de visita. Yo os puedo hablar desde mi experiencia, en el que los casos que hemos visto no se limitan exclusivamente. Ha habido muchos casos de violencia que se han desviado, que se han trasladado al juez y se ha paralizado esa coordinación. Entendemos, y de verdad desde hacia mí y desde mi propia opinión como jurista, de que es un instrumento que va a ayudar a esclarecer ese conflicto. Por ello es muy ventajoso y además, a diferencia de la mediación, es el juez el que va a marcar cuál va a ser el paso a seguir a través de esa resolución, bien previamente, porque la coordinación lo bueno que tiene que inicialmente puede intervenir, como hay casos, por ejemplo, en Castellón, que ya en procedimientos de medidas provisionales ya han entrado y han mejorado todo el proceso, como en la sentencia final o bien en los procesos de ejecución forzosa cuando ya se ha visto la problemática que hay. Es decir, las ventajas son muchas, pero evidentemente la falta de regulación conlleva esa discrepancia. Y por otro lado, el tema económico. Evidentemente hay que pensar que hay familias que no tienen recursos. Y de hecho, por ejemplo, y menciono mucho Castellón porque Castellón ha sido pionera y ahí las instituciones, Diputación, Ayuntamiento, han subvencionado esos procesos de coordinación de parentalidad. Y aquellos progenitores donde de alguna manera cuenten con recursos propios, pues que se establezca que ambos, como así está funcionando, y por ejemplo en Alicante ciudad, cuando se desvía y las personas tienen recursos, los progenitores están asumiendo esos gastos de la coordinación de parentalidad. Desde hace mí lo que hemos tratado... Marisa, perdona, porque veo que estamos al límite y no vamos a tener tiempo. Me gustaría, muchas gracias, Maripaz, escuchar también a María Dolores y después a Marisa. Gracias, Maripaz. María Dolores, de forma muy rápida, ¿tú puedes decirnos también inconvenientes y cómo superarlos?
El inconveniente fundamental actualmente es la falta de regulación. Tiene que ser una regulación marco general para todo el territorio y no pase como las leyes de mediación autonómicas y la ley de parejas estables autonómicas de cada una de las 17 autonomías que tenemos en nuestro país. Un marco general de formación, dotación económica y compatibilidad de la dotación económica, si está regulado, puede ser objeto de introducirse dentro de la justicia gratuita para las personas que no tengan medios, pero es perfectamente compatible con el ejercicio privado de la profesión, igual que la psicología privada y la psicología pública, y si hay seguros médicos que quieren incluir, al igual que incluyen el servicio de determinadas sesiones de psicología, de terapia, la coordinación de parentalidad, perfecto, y esa es una cuestión importantísima desde mi punto de vista en estos momentos, es que se pueda, digamos, traer y aunarnos con los colegios de psicólogos para que empiecen a dar formación a todos los colegiados psicólogos y psicólogas de trabajo social que quieran formarse en mediación hasta que salga, digamos, la regulación nacional, ¿no? Esto en principio, y como todos los profesionales aquí en Baleares funcionan privadamente porque no tenemos el servicio público ni están adscritos a los juzgados de familia. El coste de una sesión de mediación oscila entre los 50 a los 70 euros, igual que una sesión de psicología. No es una fortuna y al igual que hay abogados que cobran a 150 euros el divorcio y otros cobran a 30.000, dependiendo del trabajo, de lo que se haga, de la especialización, del prestigio y de lo que se necesite, lo mismo pasa con los psicólogos y va a pasar con los coordinadores de parentalidad. Esta es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, María Dolores. Marisa, finalmente también, por favor, cuéntanos, ¿ves algo que se pueda mejorar? Danos ideas o simplemente consideras que no ha de ser una figura que pueda estar regulada. Marisa, ¿estás por ahí? Marisa, ¿nos escuchas? Igual. A mi parecer no debe estar regulada. Me parece que la función la cumplen y deberían aumentarse los recursos públicos a los gabinetes psicosociales con gente especializada, con trabajadores sociales, psicólogos. Creo que es una figura privada y repito, que viene a favorecer el presunto SAP. El ser privada y además un defecto, y esto contestando a mi compañera María Dolores, se puede hacer la mediación privada si la mediación la puedes elegir. Aquí en Barcelona los coordinadores o coordinadoras te los imponen. La mediación es voluntaria y la coordinación es obligatoria y tienes que pagar. Y no sé por qué tiene que financiar el ayuntamiento cuando lo que deben poner es recursos para que funcionen mucho mejor los gabinetes psicosociales. Marisa, no entendí al principio una cosa de lo que has dicho. ¿Consideras que debe regularse la coordinación de parentalidad o no? No, vale. De acuerdo, ahora no había quedado claro. Muchas gracias, Marisa. Pero soy territorio apache, pero es lo que pienso. Vale, no, que sí, que por favor, que hemos dicho que cada uno podía exponer aquí sus ideas y sus argumentos. Bien, os agradezco mucho a las 4 la síntesis que habéis hecho, porque realmente es un tema que da para mucho debate. No quiero pisar la siguiente mesa, no vamos a tener tiempo para las preguntas. Luego, al final de nuestro congreso de hoy, a lo mejor tenemos un poquito de tiempo, si podemos modularlo, y se van a hacer esas preguntas que han quedado algunas pendientes de aquí. ¿Os parece bien? Bien, interesante debate, por supuesto que sí. Verónica, Miel, gracias a todos por estar aquí y por participar en el debate.